Saludos. En este video hablaremos sobre las revoluciones liberales europeas de 1820, 1830 y 1848 y su incidencia internacional. Es importante recordar que en estos momentos Europa tenía vientos marcados por las ideas ilustradas, las ideas revolucionarias, y que esto contribuyó significativamente al levantamiento en contra del antiguo régimen y también dio paso a la conformación de la hegemonía burguesa. Y también nos encontramos frente a los fuertes sentimientos de los nacionalismos. Los nacionalismos cobraron auge en el territorio multiétnico de Europa. La Revolución Liberal de 1820 fue una iniciativa del comandante Rafael del Río, quien se pronuncia en contra de la monarquía absoluta de Fernando VII. Dicho movimiento toma lugar en primera instancia en el Mediterráneo europeo, España, y fue una doctrina política que, como se sabe, rechaza el absolutismo. Este acontecimiento tiene sus inicios en 1812 con la aprobación de la Constitución de Cádiz. El pueblo español, a pesar de las guerras de coalición, luchan por mantener su soberanía intacta. Sin embargo, para 1814 se levanta una iniciativa de restauración absolutista por parte del rey Fernando VII tras su regreso al trono, aboliendo así la Constitución. Fue una iniciativa en la que Del Riego toma la decisión de revolucionar en contra para iniciar el liberalismo. El trienio liberal se desarrolla entre 1820 y 1823, tomando un papel importante, el cual se extiende a territorios externos de España. Pasando ese tiempo, Fernando VII, con la ayuda de la Santa Alianza, decide combatir tal movimiento, derrotando así a Rafael del Riego. Pero, ¿qué otros países fueron influenciados por los movimientos liberales? Portugal, influenciado con gran facilidad debido a la cercanía geográfica de ambos países. Finalmente, dicho liberalismo se debilita ya que Carlota, esposa de Juan VI y hermana de Fernando VII, estaba en contra de dicho movimiento. En el reino de Piamonte, Víctor Manuel I también estaba en contra. Sin embargo, ante la intensa presencia de los liberales en el reino, este dio paso a su hermano Félix para que firmara la constitución que daba inicio a la fase liberal. En el reino de Nápoles se levantan las sociedades secretas o carbonarios, con el fin de unificar la península itálica en contra de los gobernantes. Sin embargo, el liberalismo de ambos reinos fracasa tiempo después debido a la intervención de los congresos de Troppau y Laibach junto a la Santa Alianza, que erradicaría el movimiento liberal. Y finalmente, Grecia. Este tiene su interés por obtener un sistema liberal, sin embargo, no se lleva a cabo debido a que su mayor interés era independizarse del Imperio Otomano. Otro aspecto que podemos destacar de las revoluciones liberales de 1820 es el final del Imperio Otomano sobre Grecia. Este hecho vendría a reflejar cambios drásticos en los años posteriores de 1830 a 1848. Y es ahí donde vemos el surgimiento de un nuevo movimiento titulado los nacionalismos, que eran apoyados por la alta burguesía y por la Iglesia Ortodoxa de ese tiempo. Otro personaje importante que podemos destacar dentro de este movimiento es el zar ruso Nicolás I, que con él logra Grecia su independencia, que también eran apoyados por las potencias europeas, pero en especial del Reino Unido. Dentro de las revoluciones de 1820 vemos un cambio drástico en cuanto a sus economías, su ideología y su sistema político, ya que las ideas de John Locke hacían referencia a una división de poderes y también su economía, que estaba liderada por los altos burgueses, y ellos estaban en contra del absolutismo. Tampoco podemos dejar de lado el sistema liberal, que con el sistema liberal dieron paso al surgimiento de los derechos humanos y a la soberanía nacional. A partir de 1830, Europa se llenó nuevamente de revoluciones. La revolución de este año surgió en Francia, principalmente como reacción contra las medidas antiliberales adoptadas por el rey Carlos X, sucesor de Felipe XVIII, soberano que fue restituido después del derrumbe napoleónico.
1829 y 1830 fueron años de mala cosecha y de hambre entre la gente más pobre, y posiblemente esta hambre hizo que el pueblo se lanzara nuevamente a las calles en busca de revolución. El caso es que en 1830 hubo revoluciones. Dicho movimiento repercutió en varios países de Europa, tales como en Bélgica y Países Bajos. Esta revolución inicia con la denominada Revolución de Julio o las Tres Gloriosas Jornadas Revolucionarias en París. Uno de los países en los que triunfó la revolución fue Francia. Después de Napoleón, en Francia se restauró el antiguo régimen y por lo tanto volvió a haber reyes absolutos. En concreto subió al trono Luis XVIII. Este rey, aunque absolutista, fue muy hábil y siempre se llevó bien con la burguesía, hizo reformas que la beneficiaban. Pero cuando éste murió, subió al trono su hermano Carlos X, un rey muy conservador, defensor radical del antiguo régimen y totalmente opuesto a los burgueses. Esto hizo que estallara en Francia una revolución burguesa. En principio, el gobierno concedió muchas libertades y derechos al pueblo, como la libertad de prensa y un sufragio muy amplio. Pero después de 2 años volvió a haber malas cosechas en Francia y el pueblo empezó a protagonizar revueltas. Entonces el gobierno reprimió duramente a los rebeldes, suprimió la libertad de prensa y redujo el sufragio. En adelante solo las personas más ricas podrían votar. Bélgica. El Congreso de Viena había fusionado en 1815 a Bélgica con Holanda, formando así el Reino de los Países Bajos. Sin embargo, había diferencia entre ellos. Los belgas eran católicos y los holandeses eran calvinistas. En 1830, un mes después del movimiento francés, estalló una revolución nacionalista en Bruselas, en la que se adhirió el resto de Bélgica. Los insurrectos declararon su separación de Holanda y la constitución del Reino Independiente de Bélgica y su nuevo rey Leopoldo de Sajonia. Este rey ya era parlamentario, es decir, que también en este país el antiguo régimen se terminó. En Bélgica se promulgó una constitución que aseguraba que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Un congreso internacional en Inglaterra legalizó en 1831 esta nueva situación, reconociendo el nuevo reino de Bélgica. Países en los que la revolución fracasó. Polonia. Polonia había desaparecido como estado entre los repartos realizados en la mitad del siglo XVIII. Rusia fue dueña de la mayor parte de aquella nación. Los polacos, entusiasmados por el movimiento francés, iniciaron una revolución en la ciudad de Varsovia, pero fueron debelados sangrientamente por el zar y sometidos nuevamente a Rusia, perdiendo así su condición de pueblo libre y soberano. Polonia quedó convertida en una provincia rusa. Así también hubo intentos de revolución en Rusia, Italia y Alemania, pero en todos estos casos la revolución fracasó, por lo cual siguió existiendo el antiguo régimen. Sin embargo, la burguesía no perdió del todo, porque los reyes absolutistas se dieron cuenta de lo fuerte que era esta clase y que era necesario contar con ella y empezaron a hacer reformas que beneficiaran a la burguesía. Así pues, tanto en los países donde la revolución triunfó o fracasó, la burguesía iba ganando terreno poco a poco. Algunas significaciones políticas de esta revolución: el triunfo del sistema constitucional frente a la idea absolutista de algunos soberanos europeos, el triunfo del anhelo de la independencia nacionalista y el derrocamiento de la dinastía borbónica en Francia. La Revolución Liberal de 1848 se trata de una tercera oleada que es conocida como la Primavera de los Pueblos. En esta se produce un acercamiento entre la clase media y la clase baja, las cuales forman una alianza y cuyo objetivo es la búsqueda del sufragio universal. Aunque las revoluciones de 1848 fracasaron, el espíritu de esta revolución es un antecedente de las reformas sociales, las cuales tratan de mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.
se consolidan los derechos del ciudadano, igualdad ante ley, los derechos civiles y la libertad de prensa. Dentro de sus causas podemos mencionar la crisis desatada en Francia en 1847 como consecuencia de las malas cosechas, en especial la de patata y el alimento básico para las clases populares. Y también podemos mencionar la negación de los derechos y libertades a importantes sectores de la sociedad francesa. A nivel social, los distintos grupos que se unieron en los inicios de la revolución luego se alejaron a defender distintos objetivos, ya que una buena parte de la pequeña burguesía, temerosa de una revolución, abandonó la alianza con el proletariado y se unió a la gran burguesía. También el proletariado comenzó a adquirir una conciencia de clase y los campesinos, una vez conseguida su liberación del régimen señorial, se condujeron de forma muy moderada y su objetivo en el futuro sería preservar las conquistas conseguidas. A nivel político, los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de una progresiva democratización y la incorporación a la lucha política de la clase trabajadora. El gobierno provisional establece el sufragio universal y en abril se celebran las elecciones, las cuales tienen como resultado el triunfo de los demócratas. A la altura de 1852 no se encontraba más gente en armas en Europa. Los revolucionarios fueron vencidos, los liberales se moderaron y los conservadores se consolidaron. Y fue a partir de esta nueva oleada que las grandes ciudades comienzan a abrirse de forma generalizada. Pero tras 1848 lo conseguido no era solo una politización mucho mayor de un campesinado, que en muchos casos era pasivo políticamente, sino que también fue la consolidación del inicio del movimiento obrero. Y este tuvo su nacimiento en este mismo año, cuya puerta se abre a recibir los mayores derechos políticos tras 1830. Por la época y por el propio Marx, el movimiento se consolida y adquiere mayor e incluso su total autonomía. En el resto de estados, la mayoría de las reformas revolucionarias fueron abolidas, pero no olvidadas, y en las constituciones otorgadas se preservaban algunas libertades políticas. Un claro ejemplo es Austria, que en 1866 perdió contra Prusia y cede a las demandas húngaras, y así se convierte en una monarquía dual. Pero por parte de Francia continuaba este imperialismo, donde primaba la censura y el amaño en las elecciones, pero con el tiempo cede y se liberaliza, y acaba por volver a la República en 1871. Mientras Italia se aprovecha del intervencionismo de Napoleón y se alía con él, y así da inicio a su segunda guerra de independencia que se da en 1858, donde se toma Lombardía. Pero estas revoluciones no solo son en Francia, sino que se extienden por el resto de Europa. Por ejemplo, en Austria estalla la Revolución de Viena en marzo, pero en marzo del siguiente año se restaura el absolutismo. En Hungría tenemos a Lajos Kossuth, que fue un caudillo nacionalista el cual proclamó la independencia húngara en el mes de abril, pero en agosto el ejército de Austria aplasta la nueva república. En Italia se concede nueva constitución en Nápoles y Palermo. Milán y Venecia por su parte se sublevaban contra Austria y esto proclama la república. Pero en 1849 todos estos movimientos se ven sofocados. Y por último está el caso de Alemania, en la que las insurrecciones se extienden por los diferentes estados alemanes y en Berlín se acepta un gobierno liberal. Pero en 1850 el ejército acaba con todos los movimientos republicanos. En cuanto a la incidencia internacional de estas revoluciones, la de 1820, 1830 y 1848, es importante mencionar que propiciaron una serie de movimientos, de reformas que posteriormente se iban a consolidar y a desarrollar instituciones fuertes y firmes a nivel internacional. Y entre uno de estos aspectos políticos y sociales podemos mencionar el fin del dominio del Imperio Otomano, así también la creación o el surgimiento de esos movimientos nacionalistas, el ascenso de la burguesía como clase dominante en el gobierno y que posteriormente esta clase iba a continuar ascendiendo,
la amplitud en el sistema de comercio, ya no tanto desde un punto de vista agrario, ¿verdad? Sino que ahora más que todo comercial. Y también se dieron muchas reformas sociales, las cuales trataron de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo también de la clase obrera. Se consolidaron los derechos de los ciudadanos, la igualdad ante la ley, los derechos civiles, las libertades de prensa, entre otros. Y por último, el Estado liberal, que brinda este abanico de derechos políticos, de derechos sociales, y que al mismo tiempo fomenta el liberalismo económico.